Muy buenas tardes para todos. Esto es La Controversia, del podcast de LATV, de Latinos en Australia Televisión, uno de los podcasts que vamos a estar realizando desde nuestro canal, que podrán escuchar a través de nuestra página web www.latv.media. Por esta página web pueden ver en resumen todo lo que el equipo productor de LATV está haciendo para los latinos en Australia, para los latinos alrededor del mundo y para las personas que en general les interesa este contenido que estamos creando desde Australia en español. Hemos venido hablando en esta primera temporada del podcast la controversia sobre el rol ético de las agencias que se dedican a reclutar inmigrantes desde Latinoamérica hacia Australia. De igual manera analizamos el impacto que ha tenido esta crisis del coronavirus en la población latina que se encuentra en este país y también las consecuencias que han tenido que enfrentar los colegios, las universidades y las instituciones educativas que viven de esta inversión extranjera, de aquellos estudiantes que vienen del extranjero a estudiar en sus aulas. Si se perdieron el primero o el segundo episodio de esta temporada, pues pueden dirigirse directamente a la página web o también a nuestro canal en nuestra plataforma de Spotify y escribir en el buscador de Spotify La Controversia LATV y ahí les va a salir todo lo relacionado con nuestro podcast La Controversia. Y para continuar por la misma línea por la que llevamos, hoy hablaremos un poco sobre las consecuencias o los retos mentales que cientos de latinos deben enfrentar cuando toman la decisión de migrar hacia un país como Australia. Cuando generalmente uno migra, uno pasa por un proceso de desapego de sus raíces culturales, familiares, sociales y afectivas, en algunas veces, y sus raíces lingüísticas, pero especialmente también sus raíces profesionales. Uno tiene que hacer como un desapego de esto para poder iniciar una labor, una nueva vida en otro país. Y el día de hoy pues tomamos la decisión de darle la palabra a una psicóloga de confianza y amiga de la casa para que a través de este podcast le brindemos a ustedes las herramientas necesarias para enfrentar esos síntomas de depresión y de ansiedad que algunos de los latinos en Australia han sufrido o que podrían llegar a sufrir cuando hacen este proceso migratorio. De igual manera nos va a estar acompañando en nuestro podcast del día de hoy Valeria Montiel, nuestra agente migratorio también de confianza de la casa de LATV, quien desde su punto de vista migratorio nos va a dar su apreciación sobre el tema. Viviana Sastre, los voy a dejar con ella para que ella misma se presente y nos cuente un poco sobre su experiencia en el área y sobre su apreciación al respecto. Viviana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar aquí en La Controversia en LATV. La verdad, para mí siempre es un placer poder acompañarlos y tratar, digamos, que temas tan importantes para todas las personas que están pensando no solamente emigrar a Australia, sino a otros países. Como tú lo dijiste, pues yo soy psicóloga con algunas maestrías y especializaciones en el campo de terapia cognitiva. Y bueno, pues la idea es hoy poder hablar de un tema muy, muy relevante que a veces nosotros como latinos y muchas veces como colombianos dejamos un poco en manos de personas poco profesionales o no profesionales para tratar, digamos, temas relevantes a la hora de migrar. Y uno de los puntos que me parece interesante por los cuales quise invitar a Viviana es que no solamente ella es psicóloga, sino que es psicóloga que decidió migrar también a Australia y ella vive en este momento en la ciudad de Melbourne. Es la importancia de la participación de ella y que además conoce muy bien cómo funciona el cerebro humano cuando se somete a momentos a síntomas de depresión y ansiedad. Viviana, desde tu punto de vista profesional, ¿por qué el migrante sufre de depresión? Bueno, digamos que antes de hablar del concepto o el constructo de depresión, es importante mencionar que las personas que deciden migrar a otro país, pues lo que básicamente hacen es una elaboración o tienen que hacer una elaboración de duelo. ¿Por qué? Porque están desprendiéndose de aquello que es conocido
para empezar a vivir en un contexto donde es difícil la predicción de lo que pueda llegar a pasar a corto plazo y a largo plazo. Y por esta razón, digamos que cuando no se cuenta con un aporte o con un soporte social importante, pero también un acompañamiento profesional, se pueden empezar a evidenciar cierto tipo de sintomatologías que pueden tener unos tintes de sintomatología de ansiedad o de sintomatología de depresión. En este orden de ideas, tal como tú lo mencionaste en la introducción, es bien importante que aquellas personas que están prestando una asesoría para estudiantes o para profesionales que quieren migrar, les permitan identificar y reconocer que durante los primeros momentos en que se empieza a vivir en un país que no es el nuestro, que no es el de ellos, pues se van a empezar a presentar ciertos procesos de duelo que es muy importante elaborarlos de una manera asertiva o de una manera, por decirlo así, de la mejor manera para que esto no genere ningún tipo de consecuencias a largo plazo. ¿Cuáles son los escenarios a los que se tienen que enfrentar específicamente un migrante? Los escenarios mentales, porque a mí se me puede ocurrir que una persona cuando migra y no conoce el idioma al cual se tiene que enfrentar, pues obviamente es una cárcel mental en donde sencillamente no pueden comunicarse con el exterior y poder entablar una comunicación con el mundo, y pues precisamente quedan encerrados mentalmente. ¿Qué otros escenarios mentales son los que tienen que afrontar los migrantes? Sí, mira David, en cuanto a eso es una pregunta súper importante y esto depende en el país en que se va a migrar. Digamos que desde mi experiencia personal, pero también desde mi experiencia profesional, es súper diferente cuando tú migras a un país donde donde puedes comunicarte con el mismo idioma. Es supremamente diferente. Podríamos decir que es mucho más sencillo porque las personas se tienen que orientar a identificar cómo funciona la cultura, cómo funciona un contexto laboral o un contexto de estudio, pero el proceso de comunicación no va a ser, digamos, que un impedimento para poder expresarse. Por otra parte, las personas que deciden migrar a un país donde ellos no conocen la lengua, donde ellos no la pueden hablar, pues digamos que se enfrentan a unas dificultades muchísimo más fuertes. Y aquí, digamos que hay varias variables o hay distintas variables que influyen. Una de ellas es el tipo de país. Otra de ellas es la edad que tú tienes para migrar. O sea, no es lo mismo una persona que migra a los 20 años a una persona que migra a los 30 años, donde en su país ya ha consolidado una profesión, donde su país ha consolidado un esquema mental, donde su país ha consolidado una red de apoyo importante como amigos o familia. Todas estas variables van a tener un peso importante a la hora de poder enfrentarse o saber cómo enfrentarse en este nuevo país. Y lo más importante es a qué se migra. O sea, yo pienso que el propósito de preguntarse por qué migras es una de las preguntas que todo el tiempo vas a tener que recordarte cuando estás viviendo en el otro país. Ejemplo, cuando una persona de 20 años dice que quiere ir a estudiar el idioma, no importa inglés, francés, alemán, en un país, tiene claro que su tiempo de estadía va a ser corto y por lo tanto su proceso de reconocimiento de proyecto de vida va a ser mucho más fácil, digamos que aislarlo o tejerlo con lo que hacía antes, con lo que está haciendo y con lo que va a hacer. Pero esta situación es muy diferente cuando una persona migra porque sencillamente no le gusta su país. Y en este sentido, claro, puede hacerlo, pero en este sentido, identificar esa pregunta, ¿por qué se está migrando? Recordarla constantemente cuando está viviendo en un país extraño o extranjero va a ser mucho más difícil. Entonces, digamos que las variables que yo quisiera mencionar acá es la primera pregunta que se tiene que realizar una persona al migrar es ¿por qué quiero migrar? Y empezar a considerar los posibles escenarios frente a este proceso de migración o de viaje, ¿sí? Como tú lo dices, yo no lo llamaría como que están en una cárcel,
sino que yo lo llamaría que la persona tiene que enfrentarse a situaciones donde él tiene que empezar a ser resiliente para poder identificar o reconocer nuevas formas de comunicación, porque seguramente durante esos primeros meses su forma de comunicación no va a ser a través de un lenguaje hablado, sino va a ser a través de un lenguaje corporal. Y aquí es donde nos empezamos digamos que a identificar y a reconocer como personas creativas y como personas resilientes frente a estas situaciones, como cómo llegar a no sentirnos tan frustrados cuando, a pesar de estar estudiando por muchas horas en un colegio en inglés, no logro comunicarme con una persona nativa. Y estas son realmente las situaciones en que a veces las agencias no las mencionan, o que a veces las agencias no las toman en cuenta, porque lo más importante es que la persona, pues digamos que esté acá o que esté en un país y que esté estudiando. Pero todas estas variables, también mencionemos la de personalidad, absolutamente importante, pues van a ser mella dentro del proceso de adaptación y de vivencia en un país que no es el de nosotros, o un país que es extranjero. Sí. Ahora que tocas el tema de las agencias y a grosso modo el tema migratorio, ¿cuál sería entonces esa responsabilidad del sistema migratorio y de estas agencias que pues quieren hacer un muy buen trabajo al final? Uno no puede desmeritar ese trabajo, pero ¿cuál sería esa responsabilidad del sistema migratorio? Vamos entonces a darle la bienvenida con esta pregunta a nuestra agente migratorio de confianza, Valeria. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David? ¿Qué tal, Viviana? Un placer estar una buena tarde con ustedes. ¿Qué tal? Y un saludo también a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas. Yo ya tomé mis notitas aquí acerca de lo que estaban hablando como la vez pasada, y es que hay muchas cosas que se involucran en la experiencia de las personas que vienen a Australia particularmente. Y una es que yo creo que hay una crisis de identidad cuando uno llega, especialmente con las personas que vienen de América Latina, porque la mayoría de las personas que vienen de América Latina o de Sudamérica en particular, llegan ya con experiencia profesional, con una carrera hecha y tienen la capacidad de poder pagar por un viaje así, porque ya tuvieron la oportunidad de trabajar en lo que sea después de terminar sus pregrados, por ejemplo. Y cuando llegan acá, sí, lo que decías, Viviana, no pueden comunicarse y no pueden conseguir trabajos profesionales, que eso es absolutamente difícil cuando no se tiene ni el idioma, ni una visa que te permite trabajar de tiempo completo, ni experiencia local. Entonces nos topamos a que regresamos exactamente a lo que hubiéramos pensado que pudiéramos hacer a los 17 o 18, nuestros primeros trabajos y nuestras primeras cosas. Y creo que hay dos cosas que pasan, que hace falta mucho ese círculo de apoyo, esa comunidad, la sensación de que uno tiene personas con las cuales puede hablar, las cuales están pasando por lo mismo que uno, que entienden el idioma, que me pueden orientar si es que tengo alguna pregunta, etcétera, pero al mismo tiempo se necesita mucha información para poder seguir caminando hacia los objetivos de lo que uno quiere aquí en Australia. Y también aquí hay otra discrepancia entre los objetivos de lo que uno quiere hacer, o la mayoría de la gente que dice, bueno, voy a venir a Australia porque quiero buscar oportunidades para migrar, o quiero buscar oportunidades para poder desarrollarme profesionalmente. Y muchas veces el objetivo que venden en las agencias es un objetivo ideal, en donde uno llega, consigue trabajo rápido, mejora el idioma, y una vez que se amaña el país, entonces ya dice, bueno, voy a ver cuáles son mis situaciones migratorias, y pues en realidad esto muchas veces no pasa, porque uno llega y lo primero que tiene que hacer es ver cómo es que los ahorros que uno trajo no se le vayan a escapar a los 2 meses, y si uno no puede conseguir un trabajo en ese momento, y si uno no puede hacer amigos, si uno no puede encontrar la forma de poder encontrar una casa en donde yo pueda empezar a tener algún tipo de círculo de apoyo. Yo cuando estaba trabajando con el colegio, que trabajé 4 años en marketing para un colegio de inglés, había personas que llegaban y a los 3 días ya se querían devolver.
y por las razones más tristes, que no podían ir al doctor y les dolía el estómago y como no podían expresarse, entonces ya sentían, bueno, esto es una pared grandísima, entonces me tengo que regresar. Y eran personas que habían ahorrado para poder llegar a Australia 2, 3 años y que de repente decían, no, es que esto es imposible, ¿no? Muchas veces es la primera vez que sale la gente y ya tiene toda una vida hecha afuera y es difícil, y estoy de acuerdo que hay un componente de personalidad que sí es importante, pero entonces la resiliencia y la recursividad sí son cuestiones que no se pueden aprender tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer como profesionales para poder asegurarnos de que las personas que ya tienen mucha experiencia, así como las personas que tienen poca experiencia viajando, o que son más recursivas o menos recursivas, o más resilientes o menos resilientes, puedan aprovechar el tiempo en Australia tanto como sea posible? Yo creo que es una pregunta complicada de responder en cuanto al papel que los agentes migratorios y los agentes educativos tienen. Creo que uno tiene que ser bien honesto acerca de cuáles son los retos en Australia, porque mucha gente toma decisiones que no son decisiones informadas. ¿Tú crees que el sistema migratorio australiano es consciente de esos escenarios a los cuales se tienen que enfrentar los migrantes? Lo interesante es que, ¿por qué debería el sistema migratorio adaptarse a tratar de hacer las cosas de tal manera que fuera tan fácil para la gente emigrar? O sea, ese no es el deber del sistema migratorio en Australia. O sea, el deber del sistema migratorio en Australia es regular la entrada de personas y asegurarse de que las personas que emigren puedan beneficiar al país. Entonces, como tal, el sistema migratorio está prácticamente hecho para eso. Ahora, que pueda ser más fácil o más difícil, creo que eso es responsabilidad de las personas que están en contacto con los estudiantes internacionales, porque son los que venden la experiencia, venden los cursos, venden la capacidad de poder aplicar a una visa o no. O sea, las personas que venden la idea de que uno viene como estudiante y de repente emigra, esas son las personas que creo que tendrían que tener la responsabilidad de ver porque fuera responsable la información que dan y porque puedan dar acceso a los círculos de apoyo que las personas necesitan. Ahora, ¿qué tanta responsabilidad tienen? Es interesante porque con algunas nacionalidades prácticamente la gente llega y hace las cosas completamente sola. Y muchas veces con Latinoamérica nosotros esperamos a que la gente nos ayude. Y eso creo que es una cuestión también cultural. Yo lo veía mucho en la escuela, en donde las personas esperaban que la agencia fuera por ellos al aeropuerto, la agencia les buscara casa, la agencia les organizara el CV, la agencia les buscara trabajo, que la escuela les diera la forma de hacer la aplicación de los taxes, que la escuela les diera acceso a trabajos. Entonces, no sé si esta es una cuestión de qué es lo que se espera cuando uno está buscando una agencia de estudiantes y que la agencia de estudiantes vende esto como si fuera parte de los servicios. Pero en realidad hay una idea aquí en donde yo dependo de lo que las otras personas hagan por mí y entonces tiendo a no ser muy proactivo, que sí hace una diferencia en la experiencia bastante grande. La verdad es que no sé si es una cuestión meramente cultural, pero yo sí vi diferencias bastante grandes. O sea, con europeos, por ejemplo, llegan aquí y hacen lo que sea, ya ni siquiera se comunican con la agencia y medio a la escuela le avisan en dónde están y medio no, pero ya se fueron, ¿no? Obviamente estoy aquí generalizando y eso no quiero que suene como estereotipar, pero había tendencias. No, pero sucede, sí. Sí, había tendencias en cuanto a la dependencia que había de algunas personas. Entonces, no sé, siento que al mismo tiempo que uno tiene que dar esa comunidad, también se tiene que poder dar el acceso a la información para que uno proactivamente diga, bueno, no está funcionando esto, ¿a dónde puedo ir para que pueda conseguir los recursos que me van a ayudar, ¿no? Y no esperar a que la gente llegue y le pregunte a uno o la gente lo lleve de la mano a uno. No sé, Viviana, ¿tú qué opinas? Porque precisamente Viviana tocaba un tema interesante ahora hace un rato, y es que las personas que emigran por encima de los 30 años pues ya tienen pues un bagaje profesional, personal y demás en sus países, y cuando migran aquí prácticamente hacen un borrón y cuenta nueva de toda su vida, dejando atrás pues obviamente
pues los bloques más importantes de su vida, pues su familia, su profesión, su experiencia laboral y todo para dedicarse a este proyecto migratorio. Y pues otro escenario es de las personas que están recién graduándose de la escuela, de la preparatoria, del colegio, y cuando terminan esto pues apenas están migrando, están empezando su vida y las cosas pueden llegar a ser mucho más fácil. En cuanto a esos escenarios de salud mental, es mucho más saludable migrar en esa etapa temprana de la vida. ¿Esa puede llegar a ser alguna de las conclusiones, Viviana? Pues mira, esa es una pregunta interesante porque digamos que yo no podría aseverar que es mejor migrar cuando se es joven o migrar después de los 30 años, porque justamente yo creo que esa es una de las dificultades o más bien uno de los retos que deberían pensarse las agencias, y es vender el mismo plan para todo el mundo como si todos fuéramos iguales. O sea, yo sí pienso que tiene que haber una diferencia frente al perfil de la persona que quiera migrar y que quiere estudiar específicamente, digamos, en Australia. ¿Por qué lo veo de esta manera? Porque tal como lo decía Valeria, tal vez nuestra comunidad o nosotros como latinos, o voy a hablar yo como colombiana, esperamos mucho de una agencia. Pero yo creo que ese esperar mucho de una agencia es porque la agencia se vende de esa forma, ¿no? Entonces el estudiante cuando hace el primer contacto con la agencia, más o menos lo que hacen es como la agencia te va a dar toda esa plataforma para que tú puedas solamente estudiar y poder vivir de la mejor forma en un país extranjero. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que cuando tú te contactas con una agencia te dicen, tú vas a llegar allá, vas a conseguir rápido trabajo, te van a pagar esto que es lo mínimo o lo máximo, pero cada persona tiene una vivencia distinta. ¿Y qué sucede con los estudiantes? Cuando llegan acá y se dan cuenta que esa historia que dio la agencia, que puede ser cierta para muchos, pero no es tan cierta para otros, no es real para ellos, se estrellan y es su primer, digamos, que encuentro con una realidad. Entonces, yo sí creo que las agencias tienen que asumir una responsabilidad en mostrar y brindar una información, como lo dice Valeria, un poco darle, no darle como yo te saco tal documento, sino yo te enseño a sacarlo y por si te llega a pasar otra vez, este puede ser el número del doctor donde tú puedes acudir. Y por ejemplo, si no puedes hablar inglés, aquí en estos 5 doctores puedes hablar español, pero ¿qué pasa a veces? Que nosotros pensamos que tener la información es poder, y es verdad. Entonces, siento que a veces las agencias se reservan muchísima información justamente para mantener esa relación dependiente entre el estudiante y la agencia, ¿sí? Como, ¿por qué el europeo puede ser mucho más libre? Yo creo que es una cosa relacionada a que manejan el idioma, ¿sí? Que el europeo seguramente no se va a afrontar con una llamada a un médico y que no lo entienda, porque muchas de las personas que vienen acá pues ya tienen un dominio del inglés que les permiten hablar cuando son de Europa. Pero además de esto, es que pues enfrentarnos a un mundo tan distinto, pues realmente a uno le da miedo. Entonces uno prefiere que las personas expertas, en este caso la agencia, asuma ese rol desde una propuesta ética. Y acá es donde uno dice, a veces sí lo asumen, a veces no lo asumen, a veces realmente la agencia no sabe más que el estudiante. Y ahí es donde uno dice, esto realmente puede ser, digamos, puede perjudicar al estudiante, y sobre todo, y acá voy a hablar en temas que no soy muy experta, pero bajo mi experiencia es en temas migratorios. O sea, a veces tú vas a una agencia y te dicen, usted debería estudiar esto porque es lo que mejor le conviene para poder migrar, pero cuando el estudiante empieza a hacer un análisis, ese estudio que le propone la agencia no tiene nada que ver con su histórico de estudio o con su pensamiento o con lo que él quiere hacer. Entonces acá vemos muchas veces que las personas estudian carpintería, pero no les gusta la carpintería, no saben cómo ser carpintero, no tienen nunca se han visto como una persona que hace cosas manuales, pero como la agencia me lo dijo, entonces yo lo hago. Entonces fíjate que este es un tema muy importante porque sí, tú puedes migrar, pero ¿qué pasa con sentirte? ¿Cómo te sientes tú haciendo algo que no te gusta? Y uno podría pensar, es temporal. Sí, puede ser temporal, pero también puede ser a largo plazo. Y eso tiene repercusiones psicológicas, ¿no? En la persona. Pues claro, porque es que el predecir
Cuando tú migras a un país, tú sientes que todo el tiempo estás cambiando y que nada es fijo. Entonces acá tú vas a ver, y yo pienso que esa es una de las primeras enseñanzas que uno tiene que aprender cuando migra, y es, cuando tú vienes a un país, como que ajusta y reajusta tu contexto para que te sientas bien. Cuando uno migra y dice, yo no voy a comprar esa almohada porque es que yo no voy a durar acá más de 6 meses. Y hay personas que llevan 5 años acá durmiendo con la primera almohada que les costó $1 porque es que no van a durar más de 6 meses. Entonces fíjate que esa sentirse bien, estar rodeado con cosas que realmente te permitan sentir que tú eres tú, porque eso pasa cuando uno migra, uno siente como despersonalizado, uno dice, lo que yo era en Colombia ya no soy, o lo que era en México ya no soy. Yo acá soy un nuevo ser, pero es temporal, pero a veces esa temporalidad puede pasar de 6 meses a 1 año, a 3 años, a 10 años. O sea, y ese tipo de cosas pues van haciendo mella en nuestro componente psicológico, porque realmente no eres de aquí, no eres de allá, no sabes de dónde eres, porque en papeles no eres de Australia, pero tampoco eres de Colombia, porque no estás en Colombia, pero entonces estás en un ir y venir. Y aquí es donde, digamos que se hace muy importante que cuando tú sientas este tipo de emociones, estés acompañado de alguien profesional para que te permita aterrizarte, para que te permita pensar cuál es tu proyecto, porque se diluye fácilmente, y para que te permita de alguna manera empezar a identificar cuál es la mejor forma de cumplir ese proyecto que tienes, ¿sí? Porque el migrar te desvía fácilmente de tu objetivo final, de tu objetivo o de tu primer objetivo. Sí. Y es que hay un escenario que se repite bastante en el tema migratorio, y es que, a diferencia del europeo, el latinoamericano muchas veces busca una salida de una migración a países como Australia, no solamente para aprender inglés, sino para desarrollar prácticamente una carrera profesional, y es la primera vez que muchas veces lo hacen en su vida. Porque muchos de ellos, y a mí me he cruzado en mi camino aquí en Australia en estos 7 años que llevo acá, con muchísimas personas que por primera vez salieron del país, en mi caso de Colombia, por muchas veces salieron de Colombia por primera vez para Australia, y nunca antes habían salido de Colombia, y es la primera vez que prácticamente salen del país. Aquí en mi casa, por ejemplo, vivió una persona que por primera vez había salido de Colombia a venir a Australia y completamente a hacer un proceso migratorio sin explorar más allá las otras fronteras y sistemas migratorios de otros países. Y ese es otro de los retos migratorios que tienen los latinos concretamente, porque son personas que no de pronto tienen esa experiencia migratoria constante que puede llegar a tener un europeo, que se la pasa de país en país y coge un metro para pasar de una frontera a otra y enfrentarse a otros lenguajes, a otras culturas, y eso es algo que no sucede en nuestro continente, ¿cierto? Valeria, ¿tú qué opinas? Yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes, y es bien interesante porque como esta mezcla entre estos temas, creo que es uno de los errores que hace que las cosas sean más complicadas para nosotros. Porque estamos hablando de experiencias internacionales y estamos hablando de migración. Las agencias de estudiantes no tienen nada que ver con migración. Y eso es algo, sí. Estoy en campaña perpetua para que se entienda la diferencia entre buscar a alguien que te puede orientar a cómo migrar y buscar a alguien que te puede orientar para conseguirte un curso de inglés en Australia. Entonces, lo que hablábamos la sesión pasada era que es como si yo me fuera a la tienda de cosméticos para que me recetaran algo para mi enfermedad. O sea, son cosas bien diferentes, pero por alguna extraña razón, uno espera que el deber de la agencia de estudiantes es que me digan cuál es la mejor forma de migrar. Y eso no nada más no es ético que lo hagan, sino que es completamente ilegal. Entonces hay hasta 3 años de cárcel para un agente educativo que te diga cómo migrar a Australia.
Entonces, bajo esa premisa, uno tendría que entender la diferencia que desafortunadamente no se entiende porque uno dice, bueno, voy a migrar, ¿a quién le pregunto? Le pregunto a la agencia de estudiantes. Pero estamos hablando de que las personas que te orientan en la agencia de estudiantes no tienen la más mínima idea de cómo funcionan las leyes de Australia, o si la tienen, y algunas personas sí tienen experiencia y tienen un entendimiento fuerte de cómo funciona. Es ilegal que lo proveen. Entonces, son cosas diferentes. Ahora, en cuanto a la experiencia, y regresando a la pregunta de David, yo sí creo que la experiencia de tener un viaje internacional, ya sea como estudiante o como trabajador, etcétera, es muchísimo mejor tenerla cuando no tienes tantos años. Yo creo que es esencial, si se puede de alguna manera, tener una experiencia internacional, por lo menos cuando se sale del bachiller o la preparatoria o el colegio. O sea, más o menos cuando ya uno acaba de empezar a ser adulto. ¿Por qué? Porque a uno se le abre el mundo. O sea, independientemente de que uno tenga que luchar con el idioma y que uno tenga que luchar para poder entender el sistema de transporte y que uno se ponga en aeropuertos, etcétera, es imperativo para poder entender que hay un mundo más allá de mi burbujita. Y yo sí he visto una diferencia grande entre las personas que tienen experiencias internacionales cuando son todavía teenagers, entre los 18 y los 20, a las personas que salen por primera vez a los 30. Uno tiene menos miedos, de hecho. Uno se preocupa un poquito menos. Y uno tiene menos reservas cuando tiene que limpiar un baño o tiene que barrer una casa que no es suya. Es más difícil cuando es la primera vez que sales y ya tienes toda una historia establecida de cómo funcionan las cosas alrededor de ti y de tu identidad también, entonces, porque ya está más cimentada que nada, entonces creo que sí es más complicado. Ahora, regresando obviamente a la diferencia entre las dos cosas, yo creo que uno sí tendría que determinar cuáles son mis objetivos a largo plazo para poder saber qué tanto me puedo acercar y qué tanto me puedo alejar con los pasitos que estoy dando al principio. Lo que hablamos la vez pasada es que uno llega aquí con el objetivo de poder buscar opciones migratorias, pero tiene que trabajar, y entonces como tiene que trabajar, entonces descuida los estudios, y cuando descuida los estudios, entonces se consigue a las personas con las que uno se puede comunicar, y entonces termina trabajando en español y estudiando con personas que también hablan español y viviendo con personas que hablan español, y 5 años después es cuando ya llegan conmigo y me dicen, bueno, ahora sí, ya que se me acaba la última oportunidad de visa de estudiante que tengo, ahora cómo migro. Y si no tuvieron un plan de estudios que los acercó, es que es culpa de la agencia, porque la agencia no me dijo que carpintería no me llevaba a residencia permanente, y pensé que sí porque eso estaba en la lista. Eso pasa con mucha gente que estudia cursos vocacionales. Hay muchísima gente que estudia cursos vocacionales en oficios para poder migrar, pero muy poquita gente que puede migrar con estos cursos. Desde tu punto de vista, desde tu punto de vista, entonces, construir un proceso migratorio claro, o definir cuáles son mis expectativas o mis aspiraciones de un viaje al exterior, son determinantes para evitar escenarios de depresión y de ansiedad. Yo creo, obviamente, en cuanto a depresión y ansiedad, yo no soy experta en el tema, pero sí he visto una diferencia grande entre las personas que saben qué esperar a las personas que se topan con una realidad completamente diferente a la que pensaron que iba a suceder. Sí. ¿Tú qué opinas, Viviana? Sí, yo por eso, digamos que retomo lo que había dicho anteriormente, y es plantearse la primera pregunta, y es ¿para qué yo migro? ¿Para qué yo decido salir del país? No hablemos un poco de migración, porque en mi caso, digamos que la gente que yo conozco, después de estar viviendo acá en Australia o en otro país, decide quedarse por X o por Y motivo, pero su primera intención, digamos que fue conocer el mundo, o fue quiero aprender un segundo idioma, o quiero cambiar mi estilo de vida que tenía en mi país, digamos, de origen. Y yo sí, digamos que comparto la idea que dice Valeria en cuanto a que sí es mucho más fácil para las personas que cuentan con la información de a qué saben, a qué atenerse cuando migran. Y yo creo que por eso es tan importante poder darle esa información, y es decir, bueno, que tú no vas a ser bilingüe en 6 meses, por ejemplo. Ese tipo de cosas, cuando el estudiante paga 6 meses y se da cuenta que
no puede tener una conversación fluida con un nativo, pues las personas que estamos acá decimos, sí, es que sabemos que es así, pero hay muchos que siguen viniendo o que siguen viajando con la idea de que 6 meses son suficientes para poder tener un nivel muy alto o poder hablar como una persona nativa. Entonces, al estrellarse con esa realidad, viene, digamos que su primera sentimiento de frustración o de engaño. Entonces, sí creo que las personas que cuentan con la información de cómo venir, y no solamente la información de los pasos o qué es lo que tú tienes que hacer, sino psicológicamente a qué te enfrentas. O sea, no es, a ti te dicen, acá es difícil, vas a trabajar en cosas que no estás acostumbrado. Pero cuando tú entras en contacto con personas que ya te dan diferentes versiones o que te cuentan diferentes experiencias, estas personas que aún están en sus países pueden tener un reconocimiento de lo que pueden llegar a vivir, ¿sí? Hay casos exitosísimos que migran y que a los 6 meses hablan perfecto inglés y que consiguen un trabajo de tiempo completo, medio tiempo, y que consiguen un sponsor. Sí, los hay, pero la mayoría de personas tardan un tiempo, es un proceso, tardan un tiempo para poder llegar a ese ideal o ese imaginario que, como le dice Valeria, que en muchos casos las agencias lo presentan como el punto ideal a donde todos, digamos que todos podríamos llegar a alcanzarlo. Sí, pero hay personas que les cuesta un poco más o hay personas que toman un poco más de tiempo. Y en ese reconocer que la línea no es recta, sino que la línea tiene curvas, es donde va a haber una diferencia. Y también pensarlo yo sí pienso que el proceso como tú afrontas la realidad te va a permitir identificar cómo responder de una manera más ansiosa o de una manera más depresiva, o como el creer ¿qué pasa? Y no sé si acá Valeria me podría ayudar, y es cuando las personas ya llevan un tiempo largo acá en Australia, el considerar devolverse siempre se va a ver como algo que no quiero hacerlo, o como algo, como una derrota. Frente a eso, yo pienso que es súper importante empezar a acudir a acompañamiento psicológico. ¿Por qué? No porque la persona esté loca, sino porque hay que empezar a desvirtuar que cambiar de planes es negativo. O sea, si ya intentaste, si ya no hay más posibilidades, bueno, hay un mundo de posibilidades donde tú puedes ir a poder crecer en otra parte. O sea, a veces se topa uno con la insistencia de, es que no puedo, tengo que hacer otra renovación de visa, tengo que insistir. Está bien, pero ¿qué pasa con ese aparato psicológico donde es frustración tras frustración, tras frustración? Aquí se tiene que prestar un acompañamiento para personas, de verdad, hay personas que no logran llegar al nivel de inglés que quieran, y no porque no estudiaron suficiente, sino porque por circunstancias, como que están todo el tiempo rodeados con personas que hablan español, como que consiguen trabajos donde dictan español o se mueven en otros ambientes, pues su nivel no ha llegado. Y aquí es donde debería haber un acompañamiento de este componente psicológico para poder afrontar estas frustraciones que día a día tenemos, que son diferentes en nuestros países. Yo creo que este tipo de frustración en nuestros países no lo sentimos, y que nos pueden hacer vivir, porque finalmente, ¿para qué las personas migran? O para qué una persona viene a estudiar inglés, para tener una mejor calidad de vida. Y yo creo que ese es el fin último que nos tenemos que plantear, y es si realmente nosotros estamos felices acá, con estas condiciones, con lo que estamos haciendo. Y si no, bueno, ¿qué nuevas vías vamos a empezar a considerar para sentirnos bien con nosotros mismos? ¿Sí? Porque a veces lo que yo siento es como que nosotros mismos nos echamos un montón de cargas. Tengo que hacerlo, tengo que estudiar esto aunque no me guste, porque es que tengo que tener una residencia, porque, bueno, ¿y para qué? ¿Realmente eres feliz acá? ¿Realmente sí estás construyendo el propósito que tú quieres? Y yo creo que eso obviamente se aleja mucho y dista mucho de todo el componente de, digamos, de negocio que hay detrás de las agencias, ¿no? Y es hay personas que realmente están mejor estando en su país que migrando. O sea, acá a esas cosas yo quiero llegar. Hay personas que su aparato psicológico está mejor estando al lado de su familia, con un apoyo social, digamos, adecuado, que estando acá día a día con un montón de vicisitudes que tienen que estar luchando día a día. Entonces, no es malo devolverse,
no es malo regresar otra vez al país, no es malo retomar aquellas raíces que se quisieron. O sea, a lo que voy es también un poco cambiar ese esquema de tengo que hacerlo y realmente convertirlo y pensarlo. Hay otras formas de poder estar bien y cómo lograrlo, ¿sí? Porque muchas de las angustias que tienen los estudiantes es que yo no me puedo devolver ahorita porque yo no puedo defraudar a mi familia a costa de una salud mental, ¿sí? Y seguramente los papás ni siquiera están pensando que los van a defraudar. Seguramente los papás lo quieren recibir con los brazos abiertos. Pero esa connotación de el no regresar, cambiar otra vez el proyecto de vida o sentirme diferente, hace que se genere un montonón de, digamos que, de emociones, y no quiero hablar del trastorno como tal, pero de sintomatología que puede llegar a afectar el día a día de las personas que deciden migrar. Claro. Tomaré eso como tu conclusión, Viviana, muy buena en conclusión. Yo creo volver al país de origen también es una opción y no es una idea descabellada. Valeria, ¿tú qué apreciación final tienes de este tema que tocamos? Yo creo que es importante, y eso es algo que le digo a todos mis clientes cuando toman una consulta inicial conmigo, que uno tiene que entender que cuando estamos hablando de una experiencia internacional o de emigrar, no hay cosas que sean fáciles, no hay cosas que sean rápidas, no hay cosas que sean baratas, desafortunadamente tampoco, y tampoco hay cosas que sean seguras. O sea, no hay nada que podamos hacer que asegure que dentro de unos años uno pueda quedarse en Australia permanentemente. Hay cosas que se van completamente de las manos, como funciona el sistema de migración calificada, eso siempre está cambiando. Y estamos en medio de una pandemia, entonces la Australia de post-pandemia se va a ver incluso muy diferente a como se ha visto antes, y de todos modos siempre estaba transformándose. Es muy reactivo el Departamento de Migración. Entonces no hay nada que podamos hacer para poder asegurarnos de nada. Pero sí hay cosas que uno puede controlar. Y sí puedo controlar la actitud que tomo con base en las experiencias que estoy teniendo en Australia. Y la forma de poder afrontarlas de una mejor manera es definitivamente buscando ese círculo de apoyo y también buscando información de cómo es que puedo acercarme a las metas que quiero lograr en Australia, pero tienen que establecerse metas reales. Y yo creo que la meta más importante es cómo puedo aprovechar de la mejor manera mi experiencia en Australia, incluso en el escenario en donde yo me tenga que devolver. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedo aprovecharlo? Porque uno puede estar buscando la forma de poder seguir mejorando mi nivel de inglés. ¿Okay? Y aquí no hay forma en que llegue por osmosis. O sea, no hay forma en que uno tenga un excelente nivel de inglés después de 5 años de estar aquí simplemente por convivir con alguien o por tener un trabajo en donde uno habla inglés. Pero uno sí puede decidir dedicar 15 o 20 minutos a estudiar lo que voy a estar aprendiendo en la clase en vez de estar viendo Facebook, por ejemplo. O sea, sí puedo determinar hábitos que son chiquititos, que pueden hacer una diferencia grande en cuanto al tiempo que yo tengo en Australia. Si ya vi que no hay forma de emigrar, porque yo ya consulté con alguien, con un experto, y entonces ya determiné que mejor voy a simplemente aprovechar mi tiempo aquí, voy a ver si ahorro para poder devolverme. Entonces yo planeo cuánto voy a ahorrar a la semana. Y si voy a ahorrar $20 a la semana, entonces yo ya sé que estoy teniendo un poco de control acerca de cómo voy a terminar mi experiencia aquí. De la misma manera que hay un podcaster que dice que no todas las relaciones tienen que durar toda la vida para ser exitosas. Exactamente de la misma manera, aquí en Australia, no todas las experiencias tienen que terminar en residencia permanente para ser exitosas. Entonces, la forma en que yo tengo una experiencia exitosa en Australia es si yo determino los pequeñitos hábitos que puedo hacer para poder tener un mejor nivel de inglés cuando yo me devuelva, o tener una mejor situación financiera cuando me devuelva, o tratar de no perder toda mi experiencia profesional porque no me encontré un trabajo en marketing, pero puedo hacer un proyecto por internet con alguien que esté en América Latina que tenga que ver con marketing, y entonces ya no perdí toda mi experiencia profesional. O sea, hay cosas que uno sí puede controlar. El punto aquí es no olvidarse de todo y simplemente ser reactivo, y al momento de estar terminando ya dices, bueno, hubiera querido hacer
otra cosa. Entonces el hubiera, eso sí no existe, pero uno sí puede decidir en ese momento ver cuáles son las formas en que yo puedo redimir mi futuro, o sea, decidir qué es lo que voy a hacer el resto del tiempo que me queda en Australia. Número 1, buscar información, y número 2, buscar el círculo de apoyo. Esas dos cosas son esenciales. Bueno, pues entonces yo creo que esas son algunas de las conclusiones a las que llegamos en el podcast del día de hoy. Tener las metas claras antes de venir, antes de migrar a otro país, ya sea Australia, ya sea Canadá, porque este podcast también lo pueden escuchar muchas personas que están pensando migrar a otro país. Tener metas claras, ¿cuál es mi meta clara? Hacer una planeación estratégica de qué me gustaría hacer, que igualmente fue una de las de los consejos que dimos en uno de los podcasts anteriores, y buscar ayuda al momento de enfrentar síntomas, sintomatología de depresión y ansiedad es súper importante, y al mismo tiempo tener una red de apoyo lo suficientemente sólida, tener unos buenos amigos, unos amigos saludables mentalmente, que lo pueden a uno soportar a uno para enfrentar ese tipo de situaciones. Es cierto, ¿verdad? Viviana, creo que no me estoy equivocando en ese punto, ¿verdad? No, te estás equivocando. Sí, yo creo que el identificar con quién rodearse y cómo rodearse, obviamente va a ser un factor protector para de alguna manera no empezar a tener este tipo de sintomatología, pero también yo sí estoy muy, porque es que cuando las personas deciden migrar, están poniendo un proyecto y un sueño. Entonces, yo sí estoy muy de acuerdo con Valeria de informarse es absolutamente importante, y en ese informarse también considerar que a veces la solución rápida y más barata por ahí no es, o sea, por ahí no es, y menos en estos países. Entonces, si ustedes tienen claro que realmente quieren venir a migrar acá, pues el primer paso sí puede ser por medio de estudios, pero considerar que primero consultar a un agente migratorio, o sea, yo pienso que por ahí debe ser, porque es donde... O un psicólogo también. Claro, o sea, después de considerar todo el aspecto psicológico, sí, pero a lo que voy es diferente cuando a ti te dicen, esto usted puede migrar en 6 meses, a que te digan, esto le va a tomar 5 años de su vida. Y cuando tú ya tienes esa información de esto le va a tomar 3 años, 2 años de su vida, pues va a ser mucho más fácil psicológicamente asumir esa responsabilidad, porque es cuando uno dice yo quiero, no quiero. Pero cuando la persona va remando 1 año, 2 años y todavía no sabe cuánto le puede llegar a faltar, pues esto sí puede llegar a ser un factor, digamos, que afecte todo el componente, y sobre todo para personas ansiosas y para personas que tienen una tendencia a la depresión, ¿no? Pero yo también creo que para cualquiera, o sea, si usted tiene una meta y no sabe cuándo la va a acabar, ni cómo, ni dónde, pues ese no reconocer el camino va a llegar a afectar su aparato psicológico como sea. Viviana, una pregunta para cerrar, ya, porque ya tenemos que cerrar. Una persona, ¿cómo puede identificar que tiene síntomas de depresión y ansiedad? O uno, ¿cómo puede identificar que un amigo de uno, que un flatmate, que un housemate de uno tiene síntomas de depresión y ansiedad, para poderle brindar la ayuda necesaria y evitar escenarios catastróficos? Este tema, digamos, de ansiedad y depresión es un tema absolutamente importante, pero también muy delicado en tratar en redes sociales, porque a veces llegar a decir como este tipo de información tan a la ligera puede llegar a generar, puede ser más dañina, pero básicamente las personas se empiezan a presentar cambios en sus rutinas y en sus hábitos. Lo primero que se empieza a desajustar, obviamente, va a ser la parte física y fisiológica. Entonces, la persona duerme menos, por ejemplo, entonces su ciclo de sueño se va a ver afectado. En los dos casos, también hay presencia mayor de irritabilidad. La persona, obviamente, pero todo esto a costa de su falta de sueño, por ejemplo. Hay personas que tienen una predisposición a comer más, pero hay otras personas que tienen una predisposición a comer menos. Entonces, este proceso de identificar, yo sí pienso que la primera alarma es si usted se está sintiendo mal, acuda a un acompañamiento, acuda a un psicólogo, y a partir de ese acompañamiento
esta persona profesionalmente le va a dar, digamos que la información, si usted tiene estos criterios para ser diagnosticado de esta forma, ¿sí? A veces lo manejamos muy a la ligera, por ejemplo, ay, mi amiga llora todo el día, ¿será que está depresiva? ¿Sí? O esta persona no perdió rutinas de autocuidado, ¿será que está depresiva? Pues claramente si la persona antes no lo hacía y ahora lo está haciendo, es un criterio de que hay un cambio, ¿sí? Pero el que le va a dar esa información no va a ser su amigo, sino va a ser una persona profesional que le va a brindar sí, que le va a brindar este acompañamiento. Y eso pasa mucho con nuestra población latina, y es el peluquero o el panadero se empiezan a convertir en aquellos psicólogos, y no tengo nada en contra de estas profesiones, pero no son psicólogos, ¿sí? Su flatmate no es su psicólogo, su compañero de apartamento es su compañero. Entonces aquí sí es súper importante, un poco lo que decía Valeria, de ir a conseguir cosméticos para una enfermedad, pasa igual en psicología, ¿sí? El tomar cervezas viernes porque estoy deprimido, pues ese no es el mejor psicólogo, ¿sí? Y sobre todo en estos ambientes donde la predicción no es fácil. Cuando tú no puedes predecir, pues va a haber un componente más fuerte, digamos, en contra del bienestar psicológico. Entonces aquí es, si usted se da cuenta que algo de su rutina ha cambiado, considere que no está loco, considere que necesita una ayuda, ¿sí? Y que esta ayuda va a ser mucho mejor a que si usted intenta resolverlo por sí mismo, porque acá usted no es la persona súper fuerte que cree que es, no, acá hay una condición de vulnerabilidad, porque no está con su familia, porque está solo, porque no habla el idioma, porque trabaja muchas horas. Todo esto son factores de vulnerabilidad que no le permiten sentirse fuerte, y necesita un alguien que le ayude a retomar o que le ayude a repensarse, como el repensarse de, oiga, sí, puedo hacerlo diferente, oiga, sí, debería irme a vivir con personas que hablan inglés, pero darme el espacio de hablar con mi hermana todos los días 5 minutos, como estrategias distintas que a veces no asumimos y que intuitivamente creemos que están bien, pero que de alguna manera nos están dando como un reversazo en nuestro acompañamiento de lo psicológico, ¿no? Entonces, sí creería que más que dar tips, que ya los hemos dado en otros videos, es no dude que en este momento siempre es bueno tener un acompañamiento de un profesional, ¿sí? No lo dude, y sobre todo en este momento de pandemia, donde, y hablo acá por las personas que están en Victoria. Especialmente donde, si usted se encuentra sí, viviendo en Melbourne. por supuesto, si usted se encuentra viviendo en Melbourne, no dude que el acompañamiento siempre va a ser una buena alternativa para que usted se sienta bien, porque usted vino acá a pasarla bien, y pasarla bien no es rumba, pasarla bien es que usted se sienta tranquilo y satisfecho con lo que hace. O sea, yo creo que es más allá de todo, más allá de si ganas dinero o no, si trabajas mucho o no, es que usted se sienta bien con lo que hace, ¿sí? Y Bueno, con usted mismo. eso fue el podcast La Controversia. Viviana y Valeria, muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Muchísimas gracias, David. A todos Gracias, ustedes Valeria. no olviden en seguirnos por nuestras redes sociales de Instagram, de YouTube, de Facebook, y ahora desde nuestro Spotify, desde nuestro perfil en Spotify. En la parte de abajo dejaremos también los datos de contacto de las personas que nos acompañaron el día de hoy, por si quieren contar con el consejo de ellos para alguna situación en particular. Y no olviden también compartir este podcast y esta información con las personas que ustedes creen conveniente que les pueda servir esta información. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo podcast de La Controversia. Hasta pronto.